Prepárate para descubrir lo inexplicable. Esto es Enigmas Extranormales. Bienvenidos una vez más a Enigmas Extranormales, el espacio donde exploramos lo inexplicable y lo fascinante. Hola a todos, gracias por acompañarnos otra semana. Hoy tenemos un tema bastante interesante, los fenómenos psíquicos, telepatía, precognición y psicoquinesis, qué hay en realidad y qué hay de mito. ¿Están listos para adentrarse en lo inexplicable? Comenzamos. ¿Es posible que tengamos habilidades que todavía no comprendemos completamente? ¿Usted qué piensa? 100% sí. La mente humana, la capacidad humana, creo que es ilimitada y hay muchas cosas o habilidades que creo que muchos no hemos, la mayoría en realidad, el 99.9% de la población no ha podido despertar o saber utilizarla. Bueno, para empezar, ¿qué son los fenómenos psíquicos? Los fenómenos psíquicos son, en términos un poco más sencillos, habilidades o experiencias que parecen ir más allá de las capacidades normales de la mente humana y de las leyes físicas conocidas. Estas habilidades se clasifican en varias categorías principales, cada una con características propias, ¿no? Tenemos varios tipos, hoy les queremos platicar de cuatro de ellas porque nos acabamos de dar cuenta que hay muchas más, pero por el momento vamos a hablar de 4. Telepatía. ¿Qué es la telepatía? Bueno, la telepatía nos lo han mostrado en películas a lo largo de los años y es básicamente el poder de mover con la mente. ¿No es cierto? No, ahí ya me las confundió, pero está bien, no hay problema. Aquí lo solucionamos. La telepatía es la capacidad de transmitir pensamientos y emociones a través de la mente. Sí. Tenemos conexión telepática, recuerden. Sí, ahí se nos cuatrapearon, porque precisamente hace un momento antes de que iniciáramos a grabar este episodio, estábamos hojeando un libro y nos dimos cuenta que hay muchas. Así es. Entonces ahí venían algunas que hablaban como que se unían una habilidad y otra y formaban esta otra habilidad. Entonces, bueno, le vamos a perdonar el desliz. Gracias. Sí, ahí se me trabé. Pero bueno, la telepatía sí es básicamente el poder de comunicarnos con la mente. Básicamente. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, porque, bueno, este no es el tema, pero se cuenta, se dice que los extraterrestres se comunican por medio de la telepatía. Exactamente. Sí, entonces, es una de las cosas más sonadas acerca de esto, que mucha gente que ha tenido un encuentro con estos seres se dan cuenta de que se comunican, pero no verbalmente, sino a través de sus mentes, y que incluso con ellos se comunican a través de su mente, no necesariamente verbal. Pues sí, en la cultura popular la telepatía ha sido ampliamente explorada, se podría decir. Por ejemplo, en la ciencia ficción. Creo que ya todos hemos visto o conocemos, por lo menos, a los X-Men. Sí. Y tenemos al personaje del profesor Charles. ¿Y qué habilidad tiene el profesor Charles? Pues él precisamente tiene la habilidad de la telepatía. Él se comunica y además controla a las personas a través de su mente. Totalmente de acuerdo. Bueno, después tenemos lo que es la clarividencia. Básicamente es la capacidad de
percibir eventos, personas, objetos que están más allá, se podría decir, del alcance físico y que muy generalmente están en lugares muy distantes. Así es. Esta habilidad la tienen mucho los mediums. Ajá. Y de hecho también se sabe que, bueno, aquí no es el caso, pero a lo mejor en otros lugares, como en Estados Unidos, la policía hace uso de estas personas con clarividencia para poder resolver crímenes. Sí, sí, porque se centra en obtener información de forma externa, pero sin la interacción mental, por decirlo de alguna forma. Sí, pues a lo largo de la historia ha habido personas que han descrito, por ejemplo, lugares, o la ubicación de objetos, eh, hablando de esto, de personas que han desaparecido, han descrito dónde se encuentran sin saber o sin haber estado más bien físicamente ellos en el lugar. Así es, o sin tener relación alguna con la persona. Exacto, o sea, no conocen a la persona, nunca habían estado en ese lugar, pero dan la descripción, por ejemplo, en este caso, de alguna persona que está desaparecida, dicen la ubicación de dónde están. Es algo bastante curioso y bastante interesante esta parte. Algunos experimentos en parapsicología, como por ejemplo, no sé si he escuchado de estos, que son las cartas Zener. Son muy famosas en la parapsicología, que son como unas cartas o naipes, que cada carta tiene una figura. Por ejemplo, un triángulo, una estrella, o sea, son figuras como sencillas y se utilizan para hacer experimentos de percepción extrasensorial. Este experimento o esta utilización de las cartas Zener generalmente se hace de la siguiente forma. El investigador va presentando las cartas, pero las presenta al revés. Y la persona que está participando en el experimento tiene que, de cierta forma, adivinar qué carta es, utilizando esta como percepción extrasensorial. Es un experimento bastante controversial, pero se utilizan mucho. Y pues con esta como forma se ha intentado evaluar esta capacidad de la clarividencia. Pero pues por el tipo de experimento se pudiera decir que los resultados suelen ser muy inconclusos. Por, por esta razón, ¿no? Del tipo de experimento que implica. Bueno, luego tenemos lo que es la precognición. ¿Qué es la precognición? La precognición es la habilidad de saber un evento antes de que ocurra, ya sea mediante una visión o un sueño. En el día a día hay veces que a lo mejor podemos sentir como el sentimiento de decir, no subas al autobús porque algo va a pasar. Ajá, da como esa como mala espinita, ¿no? De, así es. No, como que no estoy totalmente segura de esto, mejor no lo hago. O voy a salir de viaje, mejor no voy porque siento que va a pasar algo. Es muy al estilo la precognición, pudiéramos decir, o sea, un ejemplo muy claro en el cine que pudiéramos decir es como en la película Destino Final. Algo así. Tienen una visión premonitoria uno de los personajes y tiene esta visión de algo catastrófico que va a suceder y al final deciden no subir o al avión o ir a tal cosa o hacer tal situación, ¿no? Creo que es para que más o menos se entienda mucho más claro, es algo así, ¿no? Así es. Digo, pues es también, como dice usted, como esta línea que seguimos de que tengo un mal presentimiento, mejor hoy me voy caminando. Sí. Hoy no tomo taxi o hoy no tomo camión, mejor hoy camino. Y luego escucha uno las noticias y pues resulta que chocó un camión. Y dices, qué bueno que no me subí. O como en alguna de esta película de, no, mejor no tomo este vuelo porque como que hay algo raro, ¿no? O sea, no estoy segura. Y luego suceden estas cosas que a lo mejor nos hacen pensar de, o sea, fue suerte. ¿Qué fue? Ajá, o sea, es algo a lo mejor no tan
elaborado como una visión, pero sí es un tipo de precognición. Así es, definitivamente. Y la psicoquinesis. La famosa psicoquinesis o, para la banda, la telequinesis. La capacidad de mover objetos o manipularlos con la mente. Sin, obviamente, ningún contacto físico. Como aquí podemos hacer como referencia a la película de Matilda. Tal cual. Niña que movía objetos, se preparaba hasta los hotcakes y todo, y su cerealito, y con el poder de la mente. Ajá, de su mente, exactamente. Bueno, sí, y pues también hay algunos casos, creo que uno de los casos más, pues se podría decir famosos o conocidos, es de esta mujer que creo que es rusa, Nina Kulagina, que supuestamente movía objetos pequeños con el poder de su mente. Esto siempre en experimentos controlados. Hay, de hecho, creo que algunos videos de ella realizando estos experimentos y donde se puede ver cómo mueve estos objetos pequeñitos con su mente. Y también está Uri Geller, que es conocido por doblar cucharas con su mente, el famoso doblador de cucharas. Yo creo que como ellos a nivel mundial ha de haber más personas que no están en el radar. Claro. Por el miedo de decir, hey, yo tengo esa habilidad, porque luego son como motivo de experimento. Creo que fue precisamente lo que pasó con Nina Kulagina. Por ciertos motivos, el gobierno se dio cuenta de que ella podía, sucedían cosas raras alrededor de ella. Y entonces decidieron, oye, pues hay que hacer unos experimentos contigo, ¿no? Y pues la utilizaron como objeto de prueba para hacer estos experimentos, donde la exponían pues sí, a mover ciertas cosas pequeñas en un ambiente, se pudiera decir, y hasta cierto punto controlado, para ver pues sus capacidades mentales, por así decirlo, o sea, poder de su mente. Fue precisamente lo que pasó. Entonces, sí, yo creo que hay muchos casos que no son para nada conocidos y que muy probablemente se mantengan ocultos para evitar este tipo de intervención por parte del gobierno, que puedan experimentar con ellos o hacer uso de ellos para otras cosas, ¿no? ¿Qué le parece si damos una breve historia o breve resumen de lo que son estos fenómenos psíquicos o lo que han sido alrededor del tiempo? Por ejemplo, tenemos que en culturas antiguas estos fenómenos eran considerados manifestaciones divinas o una conexión espiritual muy elevada. Por ejemplo, en Grecia estaban los famosísimos oráculos, como el de Delfos, que afirmaban tener visiones sobre el futuro a través de la conexión con los dioses. Así es. También tenemos, por ejemplo, en Egipto, donde los sacerdotes usaban prácticas similares a la clarividencia para interpretar los sueños y las señales divinas. Y luego tenemos a la India y el Tíbet, que pues son tradiciones verídicas y budistas las que mencionan que las capacidades psíquicas como siddhis, que eran habilidades alcanzadas mediante la meditación y prácticas espirituales avanzadas. Creo que lo hemos llegado a mencionar en algunos otros videos de este tipo de como elevación, ¿no? Tener esta parte. Ahora, avanzando un poquito más en la historia, nos pasamos a la Edad Media. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Bueno, en este periodo muchas habilidades psíquicas se asociaban a la brujería, a la magia negra, al demonio, o sea, creo que era el pan de cada día en la Edad Media todas estas cosas, ¿no? Las personas que afirmaban tener poderes o este tipo de habilidades eran perseguidas por la Inquisición.
¿Y qué pasaba? Pues que quizá esto lo muteemos, pero no importa. Eso pasaba. Sin embargo, pues algunas prácticas como la de interpretar los sueños, por ejemplo, o la astrología, siguieron siendo muy, muy aceptadas en círculos de alta sociedad. Era como también muy común. Luego avanzamos un poquito más y nos brincamos al siglo XIX y el auge del espiritismo. O sea, fue aquí el boom. Y pues en esta época se vio el renacimiento por el interés en estos fenómenos. Y particularmente se enfocó mucho en el espiritismo, precisamente, que hace rato lo veíamos, que parte de estas habilidades psíquicas que en este episodio pues a lo mejor mencionaremos pues, muy por encimita, incluían parte de espiritismo, si se dio cuenta hace ratito. Y en esta época pues había muchísimos mediums, o sea, era como que muy normal, muy común y muy aceptado en la época. Era como muy de moda, como ahora las brujas del TikTok, ¿no? Ándele. Que te metes a las 12 de la noche y no, hombre, hechizos para los portales, si quieres hacer esto, pues haz esto, así tal cual. O sea, estaba de moda, pues. Era el boom. Por ejemplo, las hermanas Fox, que realizaron sesiones para comunicarse con los muertos, y sus prácticas incluían habilidades como la clarividencia y la psicoquinesis. Y luego ya nos pasamos a tiempos actuales, 20 y 21, siglos 20 y 21. La parapsicología surgió como un intento de estudiar los fenómenos psíquicos, científicamente ya más, no como la parapsicología, o sea, no, ya nos vamos más a lo científico. A pesar de los avances en experimentación, sigue siendo un campo, pues, se podría decir bastante marginado, porque no es algo en la actualidad que como tal se acepte o se vea normal, exacto, no es algo normal. Los fenómenos psíquicos permanecen en la cultura popular actualmente, pero vuelvo a lo mismo, no es algo normal o popular. ¿Y esto por qué? A ver, se ve con mucho escepticismo. Creo que en la actualidad pensamos mucho o cuestionamos mucho lo que vemos. Antes era muy raro que la gente cuestionara lo que veía. Si pasaba en la televisión, era real. Si lo decía la iglesia, era real. O sea, no se cuestionaba. Y ahorita estamos en una época donde cuestionamos absolutamente todo. Entonces, pues obviamente este tipo de fenómenos, aunque se han intentado estudiar, pues los vemos con escepticismo todos. Como de, ay, ¿sí será? ¿A poco? ¿A poco sí movió eso? O sea, sí, y se ve, digo, y es como normal de, ay, sí, que vas a andar moviendo tú, ¿verdad? Ajá, o sea, vemos ahorita un video en internet, por ejemplo, de una persona moviendo una silla 2 metros y decimos, eso tiene un hilo amarrado, está editado o amarraron un hilo y la movieron o utilizaron ahí algo, ya más bien a nivel edición o algo. No decimos, ay, sí, sí lo movió. La verdad es que no. Bueno, nos pasamos ahora a qué relación tienen estos fenómenos, este tipo de habilidades con la parapsicología, que es pues la que investiga todo esto, ¿no? Cabe mencionar que la parapsicología se estableció como un área de estudio más formal en el siglo XX. Y en ella podemos encontrar figuras clave como J.B. Rhine en la Universidad de Duke, quien intentó validar científicamente fenómenos como la telepatía y la precognición. Cabe recalcar que pues no lo logró. No se pudo. Los experimentos más conocidos fueron realizados con las cartas que le mencionaba, las cartas Zener, en los que pues los participantes intentaban adivinar los símbolos ocultos en la carta. Le digo,
los pone la carta al reverso, o sea, el científico, por así decirlo, viendo la carta y pues que las personas intenten adivinar la figura, ¿no? Esto de la carta, de este estudio, De las cartas Zener. me recuerda mucho al estudio que tuvo el científico mexicano Jacobo Grinberg, Ajá. quien también a modo experimental, él lo enfocó eligió una escuela, en particular con niños, Ajá. para hacer estos ejercicios. Con estas cartas tipo Zener. No sé si eran cartas, pero él tapaba los ojos de los niños. Muy, para, o sea, muy ese estilo, ¿no? Muy ese estilo. Pues para probar si era como si podíamos percibir si la mente, o sea, pues de qué manera trabaja la mente. Exacto. Y nuestros instintos pues extrasensoriales, ¿no? Pero bueno, nada más como comentario, se me viene mucho a... Sí, recuerdo mucho a ese tipo de experimento. Fíjese que el problema con la experimentación o con específicamente la parapsicología es lo que también ya creo que hemos mencionado en alguna ocasión, es la falta de evidencia. No, ¿cómo se diría? Replicabilidad. Es muy raro poder replicar un evento de ese tipo para considerarlo científicamente comprobado, porque ya lo hemos dicho, tiene que ser replicable y medible. Y que en la parapsicología es muy complicado hacer eso. Entonces los resultados siempre terminan siendo inconclusos o sesgos estadísticos. O sea, no hay forma en que pueda considerarse está comprobado científicamente. O sea, ese es el problema con la parapsicología. Y pues sí, aunque la comunidad científica en general no acepta estos fenómenos psíquicos como reales, el interés por ellos pues ha alimentado una vasta industria del entretenimiento y las conocidas pseudociencias, que pues muchas personas consideran la parapsicología como una pseudociencia. ¿Qué le parece si damos algunos ejemplos históricos de figuras que supuestamente poseían estas habilidades? Claro. Creo que ya todos hemos escuchado hablar de Nostradamus. Sí, ¿quién no? Famosísimo Nostradamus y sus predicciones, sus profecías. Astrólogo francés del siglo XVI y pues se hizo famoso por hacer estas profecías complicadas, porque la verdad es que son bastante complicadas, y se le atribuye a él la predicción de eventos como el ascenso de Hitler y el 11 de septiembre también. Pero hay algo muy curioso con Nostradamus. Sus textos son, se podría decir, deliberadamente ambiguos. No sé si ha tenido la oportunidad de alguna vez leer alguno de los textos de Nostradamus. Yo tengo un libro de las profecías de Nostradamus y son muy ambiguos, o sea, se puede referir a cualquier cosa. Y sí es cierto que las que se le atribuyen, por ejemplo, al 11 de septiembre, sí puede decir, bueno, sí tiene sentido con eso, o sea, sí, pero también puede tener sentido con otra cosa. O sea, sí es muy, son muy complicadas, no sé, hay ese pequeño detalle con Nostradamus, pero lo que sí es cierto es que sí hay varios que dice uno, o sea, esa sí se escucha medio intensa. Muchos creen incluso que Nostradamus era más bien una persona muy observadora, una persona muy astuta, que podía ver estos patrones en la historia. Entonces él analizaba estos patrones y decía, bueno, pues si ya viene pasando esto, o sea, esto va a volver a suceder. Si ya pasó esto y tiene una historia o un patrón atrás,
es lógico que si empieza a suceder este patrón va a volver a suceder esto o de nuevo. Entonces él veía esto, lo analizaba y en base a eso creaba sus famosas predicciones. No sé, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Ahorita lo vamos a dejar al aire. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan sobre las profecías de Nostradamus? Y si han leído alguna de ellas que les parezca interesante, pues déjenlo en los comentarios para estarlos leyendo. Luego tenemos a Edgar Cayce. ¿Conoce usted a Edgar Cayce? El famoso profeta durmiente. Profeta durmiente, pues bueno, nada más conozco así de que pues se le conoce como el profeta durmiente porque para tener parte de sus predicciones necesitaba entrar como en un sueño profundo. Ajá, efectivamente, entraba como en estos, se les podría llamar trances, y supuestamente estando en este tipo de trances ofrecía incluso diagnósticos médicos, además de predicciones. Y también podía hacer, creo que, lecturas espirituales o algo así. De ahí, pues sí, se le conoce como el profeta durmiente precisamente por eso, por sus estados de meditación profunda, se podría decir. Se supone que él predijo el inicio de, quizá lo mutiemos, lo voy a decir, pero quizá lo vaya a tener que mutear, pero de la Segunda Guerra Mundial, cambios geológicos también llegó a predecir. Y se dice también que sus diagnósticos a menudo eran muy acertados, sus diagnósticos médicos. Fundó él una asociación para la investigación y la iluminación, así se llamaba. Asociación para la Investigación y la Iluminación, que actualmente sigue activa en la investigación de temas espirituales y psíquicos. Ese es. Y hace ratito hablábamos de un caso que aquí en México se podría decir que fue un caso famoso. ¿Nos quiere hablar de él? Sí, bueno, antes de comenzar a grabar, le comentaba aquí a Ilse que todos esos temas me trajo a la mente un caso que se vivió aquí en México ya hace unos años. El caso es conocido como el niño mexicano que movía objetos con la mente. Este caso está documentado en el año de 1938. O sea, ya hace unos ayeres. Básicamente, se cuenta que el niño provocaba que los focos se apagaran, los muebles volaran solos y piedras o objetos se elevaran. Este caso fue descubierto prácticamente por un periodista mexicano y fue un misterio para la iglesia y la policía de la década de los 30 por el poder pues, sobrenatural que tenía este niño. El caso fue investigado y averiguado por reporteros del periódico de la prensa y fue minuciosamente investigado. Minuciosamente. Investigado por padres, médicos, demás. Bueno, aquí dice que específicamente por el padre José María de Heredia, famoso investigador de fenómenos sobrenaturales y espiritistas. Ok. Entonces, el caso también es conocido como el niño prodigio por su raro poder con el que movía objetos. Ajá. Los padres, al tener como pues el caso de que su hijo pues, movía objetos con la mente, pidieron ayuda a sacerdotes, incluso hasta médicos, pero al llevarlo con un médico como muy reconocido de la época, rechazó el caso, ya que al entrar a este niño al consultorio, los focos empezaron como a apagar, a prender, y los objetos se empezaron a mover y rechazó el caso. Este caso, como algunos otros que hemos ya mencionado, pues se han puesto en el ojo público por esta parte es raro, ¿no? Es raro encontrarnos una persona con estas habilidades. No quiere decir que sean las únicas, sino más bien son
son estos casos los que se han puesto en el ojo público y ya han sido objetos de investigación por el hecho de que no son tan frecuentes. Exacto. Entonces, pues básicamente es este caso del niño mexicano, bueno, un caso aquí mexicano ahora sí, porque aquí cerquita. Los demás han sido como de otros países. Sí, más global, más internacional. Pues sí, siempre alrededor de todos estos casos y fenómenos psíquicos ha habido, se podría decir, una serie de controversias. Por ejemplo, a ver, ya hemos dicho que es muy raro encontrarse como esto, ¿no? Este tipo de casos, pero la comunidad científica rechaza la mayoría de estos casos psíquicos porque, por lo que mencionaba hace un momento, o sea, no cumplen con los criterios básicos para reproducirse otra vez y de esta evidencia empírica que pues, bueno, como ya sabemos, la evidencia empírica se adquiere la información a través de la observación o la experimentación científica, ¿no? Además, los fenómenos psíquicos suelen depender de pruebas anecdóticas, que testigos, historias, pruebas tangibles también, pero, o sea, es como de, sí, yo una vez como que vi, pero, o sea, no, o sea, necesito realmente testigos que me digan lo que vieron. Así es. Bueno, además, ha habido varios de estos tipos de fenómenos que han sido encontrado que eran fraudes. Una disculpa, tuvimos que hacer un pequeño corte por fallas técnicas, pero bueno, ya se solucionó. Estamos de vuelta, continuamos. Bueno, sí, les mencionaba que este tipo de fenómenos psíquicos se ha descubierto que son fraudes. Y una de las figuras más importantes o que desempeñó un papel crucial en la exposición de este tipo de casos fraudulentos fue un personaje que se llama James Randi. Él era un escéptico. La verdad no sé si siga aún con vida, lo desconozco, pero creó un reto al que llamó el reto del $1,000,000. Y en este reto él ofrecía una gran suma de dinero a quien pudiera demostrar habilidades psíquicas bajo condiciones científicas controladas. O sea, él ponía ahora sí que su set de experimentación, y si lograban demostrar bajo estas condiciones, estas habilidades, se llevaban el dinero. Cabe recalcar que nadie nunca logró superar estas pruebas, lo que obviamente reforzó esta idea de que muchos fenómenos psíquicos pues eran más bien engaños de las personas. También tenemos pues la percepción pública de los fenómenos psíquicos ha sido influenciada mucho por la cultura popular. Películas, series, libros, todos este tipo de cosas de los que estamos rodeados pues han romantizado mucho estas habilidades. Por ejemplo, El Sexto Sentido. Así es. X-Men, obviamente. Incluso, no sé si los llegó a ver en alguna ocasión, programas de mediums en la televisión. Sí. Y ponían como esta vida, no de ensueño, pero sí de, esta mujer, me acuerdo mucho de una, la verdad, no sé si se llamaba así la medium, o no sé cómo se llamaba, de una mujer en su día a día. O sea, era como tipo, estaban haciendo un documental de esta persona que se dedica a eso, es medium, supuestamente, y pasan su día a día en la serie. O sea, es en este programa, no era una serie, es más bien un programa de televisión. Y pasan esto de que estando en medio de la calle de repente, me llega la señal de una persona que quiere hablar con su hermano. ¿Quién es su hermano? Y se ponía, ¿tú conoces a tal? O sea, situaciones que uno dice, o sea,
pudiera ser que sí sea real, pero también ya al volverlo algo tan como en el medio del espectáculo, Sí, creo que pues, le quita seriedad a las cosas. O sea, sí es entretenido verlo, pero pues no entra pues en este ámbito pues de seriedad, ¿no? O sea, se lo quita completamente y obviamente la veracidad de esto. sí, claro, y de ahí el hecho de que muchas personas duden de pues de que existen este tipo de habilidades. Exacto. No, porque bueno, sabemos que los mediums o no todo es conectar con cosas bonitas. O sea, existe Claro, esta o sea, parte ¿no? oscura de ver cosas que no te gustan, de saber cosas que no quieres saber. Ajá, de conectar con Este, algo más. Así es, entonces no es como tan, como usted mencionaba, luego lo romantizan el medio del espectáculo, que de, ay, sí, qué bonito, pero que, o sea, de verdad a veces no es bonito. No, la realidad es otra. Y desafortunadamente no lo podemos comprobar porque pues los fenómenos paranormales o esta parte de la parapsicología no se puede comprobar porque son hechos que no se pueden repetir de igual Exacto. manera, o sea, porque no tienes el control. Desafortunadamente aún no lo entendemos y las personas que lo desarrollan ni siquiera ellos saben cómo lo hacen. No, es algo como más, es algo muy natural. Así se es. podría O sea, decir. no te puedes decir, pues sí, medita 10 minutos y luego corre. O sea, Ajá. Esta es la fórmula para desarrollar telepatía. o sea, no, o sea, yo mi conclusión es que sí tiene que ver mucho con el estado espiritual de cada persona. Definitivamente sí, todos somos seres iguales y lo podemos desarrollar. O sea, yo sí creo que son actividades, habilidades que se pueden desarrollar. Unos lo tienen más abiertos que otros, pero sí me he dado cuenta que la mayoría de las personas que tienen más desarrollada esta parte, su vida espiritual sí es diferente a la de nosotros como personas normales, ¿no? Ajá, a cualquier persona aquí de la sociedad. Sí, estoy de acuerdo con usted. Yo también creo que sí se pudieran desarrollar ese tipo de habilidades, pero requieren de mucho trabajo. Así requieren de también conectarse más con la espiritualidad y todo eso, y tampoco forzarlo, porque también hay que ser realistas. Es lo que usted dice, no hay medita 10 minutos todos los días y luego haces tus ejercicios, o sea, porque también es como intentar forzar algo que quizá de hacerlo de una forma más natural puede funcionar mejor, aunque requiera más tiempo, más sobre todo más tiempo, más trabajo, más espiritual, diría yo. Pues a lo largo del tiempo sí se ha intentado, obviamente, validar estas habilidades científicamente. Y de hecho existe un experimento que se llama Ganzfeld, creo, que es uno de los más serios que se ha hecho para intentar validar la telepatía. Y básicamente consistía en que un receptor lo aislaban completamente de forma sensorial y un emisor intentaba enviarle imágenes o pensamientos. Y sí es cierto que algunos de estos estudios mostraron, se podría decir, resultados positivos. Las críticas más bien apuntan a errores metodológicos que hacen pues muy difícil los resultados. Muchas veces en este tipo de experimentos, cuando son positivos, se nombran o como sesgos experimentales o como errores en la continuidad pues del experimento, no como algo así, es afirmativo, sí se logró, check, no. Por lo que ya venimos platicando desde que iniciamos el episodio, es muy complicado replicarlos, entonces por lo mismo se consideran como errores en la metodología de la investigación. Ahora, ¿son habilidades latentes
o son manifestaciones espirituales? Interesante. Bueno, sí, ¿verdad? Yo podría decir que pues es que podría ser un poquito de las dos. O sea, sí está como medio difícil porque bueno, puede ser una habilidad, bueno, se puede ir desarrollando. O sea, claro. tú puedes nacer con esto, no sabes qué pasa, pero con el tiempo lo puedes ir como puliendo. Ajá. Pero también tuviera que ver con una manifestación espiritual. ¿Por qué? Sí. Porque tiene que ver el hecho de conectar con lo que no vemos en este plano físico. Exacto. Si no hay conexión, o sea, si no hay señal del más allá, o por decirlo de alguna manera, ¿cómo vas a tener una conexión de regreso? Exacto. Sí, entonces es como enviar una señal y que te devuelvan. O sea, pues sí, o sea, yo diría que es como un poquito de ambas. Sí, pues, a ver, desde la perspectiva espiritual, 100% los fenómenos psíquicos son habilidades humanas latentes o conexiones con dimensiones superiores. O sea, es algo que ya está ahí. Pero las tradiciones esotéricas más bien sugieren que todos tenemos este potencial psíquico, pero muy pocos lo desarrollan. Entonces es un poquito de ambos. Yo también estoy de acuerdo con eso. Siento que es como tipo un músculo. Ándale, ajá. Hay que ejercitarlo. Sí. Pero para eso tienes que tener primero, como dice usted, o sea, esta como señal, conexión de algo más espiritual. Y empezar a trabajar ese músculo, ejercitarlo. Efectivamente. Bueno, pues el esoterismo y la ciencia a menudo se perciben más bien como opuestos, pero algunos investigadores sugieren que pues se puede coexistir, ¿no? Por ejemplo, la física cuántica ha sido interpretada como una posible conexión entre ambas. Y es que creo que para este tipo de casos sí se necesita un trabajo conjunto entre la ciencia y lo que se pudiera conocer como esoterismo para lograr tener resultados realmente válidos, que no sean considerados sesgos, que no sean considerados errores de metodología, o sea, algo que realmente sea serio y que pueda, no sé, a lo mejor sí demostrar la existencia de estas habilidades. Se necesita, yo creo, que el trabajo conjunto de ambas, y es algo que sí se puede hacer, simplemente que pues está como esta guerra, ¿no? Sí. Entre la ciencia y lo paranormal, lo esotérico y todo esto, ¿no? Definitivo. Bueno, pues yo, para concluir, pudiera decir que sí creo en estos fenómenos, son reales a mi parecer, pero como otro tipo de casos, como lo vimos por ejemplo en lo de los exorcismos, son extremadamente raros. Creo que es muy extraño encontrar a una persona que posea este tipo de habilidades o de dones, se pudieran decir, pero sí creo que es posible. Creo que sí existen, porque nuestra mente es muy poderosa, ya lo hemos venido hablando. Somos parte de un todo del universo, y pues creo que todos somos capaces de desarrollarlo, pero intervienen otro tipo de cosas, ¿no? Como la conexión espiritual. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no logramos tener esa conexión espiritual las personas comunes. Así es. Y pues eso lo vuelve obviamente complicado el desarrollar o el trabajar este tipo de habilidades, porque no logramos hacer esa conexión. Y pues sí siento que es algo que es vital en el desarrollo de estas habilidades psíquicas. ¿Usted qué nos puede decir para ir concluyendo este tema? Pues yo también creo que son fenómenos que existen. Igual son sumamente raros y extraños de encontrarnos, pero definitivamente sí creo que pues están ahí en el mundo para ser descubiertos
No me he topado, bueno, con los que me he topado más son los mediums, la clarividencia, creo que es el fenómeno más frecuente que nos podemos encontrar, a diferencia de alguien que pues use la telepatía, o mueva cosas con la mente. Creo que el más popular, por así decirlo, es la clarividencia. Y pues sí, definitivamente es un músculo que todos tenemos, que sin duda se tiene que trabajar, mucho más la parte espiritual. Y pues bueno, aquí al frente, esperando que algún día pueda ser demostrado, se pueda encontrar la manera de que sea aceptado por la ciencia, ¿no? Sí, pues quizá en un futuro la ciencia y la espiritualidad encuentren este espacio como conjunto, compartido, donde se pueda dar esta investigación y validar todos estos tipos de fenómenos. Así es, y para que se pueda, sobre todo, para que puedan ser estos temas tomados con la seriedad que deben Exacto. tomarse, porque desafortunadamente al momento actual hay mucho escepticismo, hay mucho tabú, hay mucho, y pues sí, ¿no? Incredulidad de esta parte, claro, de que pues no existe. Exactamente. Sí, se les da explicación con otro tipo de cosas que muchas veces es cierto y que son estos fraudes, pero yo creo que los casos reales ni siquiera se han presentado, pues, o sea, que hayan dicho yo lo hago. Así es. O sea, las personas que realmente lo hacen ni siquiera pienso que hayan hablado o hayan dicho yo sí puedo. Sí, ¿por qué? Porque existe este miedo de ser investigado, Exacto. De ser tachado, incluso señalados. Incluso de la posibilidad de que te priven de tu libertad por estudiarte. Yo me quedo mucho con este caso que nos platicaba de este niño mexicano de los años 30. ¿Dónde está ese niño? O sea, prácticamente se podría decir que de un día para otro se le perdió el rastro. ¿Dónde está? ¿Sí? Intentamos así de rápido investigar qué se sabe de él y no hay nada. Lo único que hay es como esta nota pues sí, del caso en esas épocas y ya no hay más. Entonces, ¿dónde está? Así es. Y pues sí, o sea, muchas veces prefiere uno quedarse callado y evitar este tipo de señalación por parte de la sociedad y aparte pues ponerse en peligro, ¿no? E incluso hasta por parte de altos mandos, se pudiera decir, o sea, no sé. Sí, definitivamente. Bueno, pues creo que esto sería todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la mente humana. ¿Creen que en los fenómenos psíquicos o son simples ilusiones? Déjenos sus comentarios en nuestras redes y en nuestro correo enigmas.extranormales@gmail.com. Queremos saber qué opinan, o ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal. Y como siempre, yo creo que ya los aburrimos con esto, pero no olviden darnos 5 estrellas en Spotify y manita arriba en YouTube. Eso nos va a ayudar y nos va a seguir ayudando muchísimo. Los esperamos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Piensen en esto. Tal vez el mayor misterio de todos sea nuestra propia mente.